Qué alegría contar con una audiencia como ustedes, que les gusta el contenido a profundidad y en detalle en todo lo que tiene que ver con la investigación, la ciencia y la tecnología. Quédese con nosotros, aquí inicia el recorrido que hacemos por el nuevo saber que se desarrolla en Colombia. Y síganos a través de Facebook y de Twitter y encuentre todo nuestro contenido a través de nuestro canal de YouTube. Bienvenidos. ¿Cómo incide en nuestra salud las condiciones con el medio ambiente? ¿Qué pasa con el agua y los contaminantes que se encuentran en nuestra alimentación? ¿Cuáles son las investigaciones que se están llevando a cabo para responder a la necesidad de un mundo más sostenible? Algunas de esas inquietudes las vamos a resolver hoy en Eureka. Colombia está comprometida para el 2028 eliminar de manera adecuada todos los PCB existentes en nuestro territorio. Y es allí donde llega la Universidad del Valle de la mano con la empresa privada. Han creado un laboratorio especializado que va a eliminar de manera adecuada este contaminante. Así que veamos esta exitosa iniciativa. El proyecto le surgió al profesor Gustavo Bolaños hace ya más de 10 años. El problema lo tenía en una industria sucroal que tenían unos transformadores eléctricos contaminados con una sustancia contaminante que se denomina PCB. Los PCBs fueron unas sustancias creadas por el hombre, son sintéticas. Creados por unos químicos alemanes a mediados del 70 y se produjeron en masa desde 1980 hasta 1995. En su momento tuvieron un uso industrial muy importante, muy bueno, son unas sustancias muy estables, lo que ayudó a que otras sustancias como pinturas, como aceites, como conservantes, tuvieran un mejoramiento en su calidad. Se catalogaron tóxicos a mediados de 1980 y desde ahí se prohibió la producción de estos PCBs. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de que pueden generar cáncer, pueden generar enfermedades en la piel, pueden generar enfermedades en el hígado, en otros órganos vitales, pueden ser mutagénicos. Esos PCBs pues obviamente se ubicaron en algunos aceites dieléctricos. Los aceites dieléctricos están ubicados en los transformadores de distribución del sector eléctrico, pero también hay que aclarar que no es un tema de generar alarma. O sea, puede ser que un transformador lleve cantidad de años colgado en una línea de distribución, pero esté totalmente libre, y así como habrán otros que están ahí colgados y están contaminados, pero para poder tener una afectación en la salud se tiene que tener un contacto con el PCB, es decir, mientras esté en un equipo aislado pues no tendrá ningún problema. Inicialmente la investigación inició con un estudiante de doctorado, Víctor Marulanda. Él fue el que realizó inicialmente el equipo de destrucción. Encontró ciertos parámetros tanto de presión, de temperatura y de cantidad de agente oxidante que se requiere para el proceso, y gracias a eso se alcanzó una patente de la Universidad del Valle. Se patentó en Estados Unidos, en Brasil y en China. Hay pocas técnicas que puedan acceder la industria colombiana para su eliminación. De hecho, una de las técnicas que están implementando ahora es la incineración controlada, pero por efectos de seguridad esta técnica no se puede implementar aquí en Colombia, ya que se requiere un
un gran inversión, un gran capital para montar una planta. De ahí entonces surge la idea que les comentaba, que era de montar una técnica novedosa que fuera amigable con el medio ambiente y que se pudiera hacer aquí en Colombia. El profe empezó a indagar acerca de las posibles formas de eliminar este compuesto y encontró que una forma era la utilización de agua supercrítica. Agua supercrítica es agua a altas temperaturas y a una alta presión para poder eliminar este tipo de sustancias contaminantes. Las empresas empezaron a tener un real interés en este proceso, ya que es un proceso amigable con el medio ambiente y además requieren eliminar estos contaminantes para el año 2028. EPSA tenía en su momento un requerimiento desde el punto de vista técnico de resolver su problema de eliminación de PCBs, y la universidad contaba en su momento con una patente elaborada por el profesor Gustavo Bolaños y Edwin Sánchez, con la cual resolvían parte de ese problema. Entonces lo que se hizo fue sumar esas dos necesidades y se empieza el relacionamiento con EPSA. EPSA hace un aporte financiero importante y con eso, en el transcurso del 2013 y 2014, la universidad arranca un proceso de diseño, construcción y acreditación de un laboratorio para eliminación de PCBs. Entonces lo que se viene ahora con el proyecto es, ya tenemos el laboratorio con el cual podemos hacer la caracterización de PCBs, ahora lo que queremos es hacer la eliminación propiamente dicha de los PCBs. Siguen dos fases muy importantes. La primera de ellas, que es el escalamiento a nivel piloto, más o menos de 1 litro por hora de eliminación de aceites. Y el siguiente, que es el paso grande, que lo queremos dar tal vez en el 2017, es el escalamiento a nivel industrial. Entonces, en el mejor de los casos, esa sería la proyección. Queremos en el 2017 estarle prestando un servicio de calidad, de eliminación y de caracterización, obviamente, a empresas del sector industrial. Obviamente nuestro entorno principal pues será EPSA como nuestro primer financiador, y en Cali como el aportante ahora de la tecnología, y finalmente a empresas del sector nacional, y por qué no, ya estamos pensando incluso también en empresas internacionales. A través de tecnologías avanzadas se puede detectar los microcontaminantes que son generados por la agricultura, la industria y las actividades humanas presentes en el agua. Estos microcontaminantes en alta cantidad pues afectan la calidad del agua que bebemos diariamente. El Instituto Sinara de la Universidad del Valle viene estudiando y monitoreando la cuenca alta del río Cauca. Veamos los hallazgos que han encontrado. Bueno, en este proyecto básicamente estamos estudiando acerca de la presencia y magnitud de microcontaminantes en el agua del río Cauca. El objetivo de todo el proceso de investigación es analizar si en el agua del río Cauca tenemos la presencia de microcontaminantes. Los microcontaminantes son unos contaminantes que están en muy baja cantidad en general en las aguas. Estos contaminantes han sido poco estudiados en el país y en Latinoamérica en general. Han sido estudiados un poco más ampliamente en Europa, en Estados Unidos, en el hemisferio norte en general, ¿sí? Y digamos que es una nueva preocupación en términos de riesgo ambiental y de salud pública, diría yo, en los últimos 20 años y con particular énfasis en los últimos 10 años. Los microcontaminantes son unos compuestos químicos, pues lógicamente que se derivan de las diferentes actividades humanas, tanto industriales como comerciales, y también se derivan del uso
de ciertas sustancias en nuestros hogares y terminan finalmente en las fuentes de agua. Y particularmente en el proyecto estamos mirando la presencia de metales pesados, ¿sí? Son uno de los microcontaminantes de interés por los efectos en salud que ellos tienen. Y hay otro grupo que es tal vez el más nuevo en términos de investigación en lo que es la contaminación, digamos, más reciente, que son los disruptores endocrinos. Compuestos farmacéuticos, tanto humanos como veterinarios, y otros productos de cuidado personal o de uso cotidiano. Y también algunos compuestos utilizados en la agricultura se pueden comportar como disruptores endocrinos cuando llegan al agua. Bueno, básicamente hay todo un diseño experimental previo para saber en qué puntos y cuántas veces como mínimo debemos recolectar muestras. La idea es recolectar muestras a lo largo de un año para poder tener las variaciones propias de los periodos secos y los periodos de lluvia, porque esto hace pues variar las concentraciones, ¿no?, de estos microcontaminantes. Lo que hacemos es intentar tener una muestra representativa de las actividades socioeconómicas que hay en la cuenca alta del río Cauca. Y a partir entonces de esta muestra representativa intentamos mirar la presencia de estos microcontaminantes y cuál es su concentración. Bueno, inicialmente lo que hacemos es pues, la recolección de la muestra, hacer esto con toda una cadena de custodia para garantizar que la muestra es confiable en términos de lo que estamos buscando. Luego se la lleva al laboratorio. Estamos haciendo un proceso de filtrado que hace parte del proyecto, y las muestras que se están filtrando son de los 5 puntos de análisis y serán mandadas para que sean estudiadas en un laboratorio en Alemania. Y se pasan por filtros de diferente tamaño de poro para que puedan ser estudiadas. Aquí se deja hasta que la muestra baje totalmente, luego volvemos a rellenar hasta que el filtro esté colmatado y sea cambiado. Vamos a realizar el cambio del filtro. Así es como se empieza, vemos cómo ha terminado. Continuar con un filtro colmatado pues es pérdida de tiempo, ya que va a llegar un momento en el que la muestra no va a seguir filtrando. Eso toma bastante tiempo, pero depende más que todo de la calidad del agua que se esté filtrando, ya que algunas que se encuentran con más cantidad de partículas tardan mucho más, y también depende del tamaño del poro del filtro. Hay que también decir que en el país no tenemos la capacidad técnica en términos de química analítica instalada para hacer este tipo de mediciones. Por lo tanto, las muestras son procesadas en Colombia, pero finalmente la determinación de los microcontaminantes la estamos haciendo por medio de un convenio de cooperación con un laboratorio en Alemania, que son un laboratorio certificado en Europa para este tipo de contaminantes. Digamos que lo que hay más avanzado, al menos en salud humana, es los estudios de los metales pesados. Ya hay mucha evidencia a nivel mundial de los efectos de ciertos metales pesados que son cancerígenos algunos, otros son teratogénicos, ¿sí? Otros generan problemas de disfunción en órganos vitales del cuerpo, como en el hígado, en el páncreas, ¿sí? Digamos que con ello ya hay una mayor evidencia científica de sus efectos. Sin embargo, los disruptores endocrinos todavía, digamos que hay un halo de incertidumbre sobre sus efectos en los seres humanos, aunque ya hay estudios sobre mamíferos, ¿sí? Y también sobre otras especies de animales que no son mamíferos, básicamente sobre especies ícticas de peces, macroinvertebrados, y en estos organismos se han detectado pues, efectos importantes, ¿no?
El grupo de investigaciones GICAN, liderado por la profesora Marta Páez del Departamento de Química de la Universidad del Valle, viene haciendo el análisis y el monitoreo de los contaminantes encontrados en el medio ambiente, orgánicos e inorgánicos. Su fuente es el agua, el aire, el suelo, y la evaluación la hacen a corto, mediano y largo plazo. Veamos. Inicialmente, para poder tomar una corrección, hay que saber qué cantidad del contaminante hay, cómo está presente, en qué posibilidad puede estar que el ser humano o los animales o las plantas se puedan ver afectadas por la proximidad de ese contaminante. Hay que hacer un muestreo riguroso. Si uno toma una muestra para hacer un análisis, tiene que ser representativa del sitio que quiere evaluar, del impacto que se está generando. Después de que tenemos esos datos, se pasa al laboratorio a hacer la extracción, obtener el contaminante, y después de obtener el contaminante pasamos a hacer su cálculo y su medición con instrumentos, ya con técnicas que están avaladas por las entidades internacionales y obviamente la calidad que tienen los laboratorios o el laboratorio nuestro en el cual estamos trabajando. Ahí con ese resultado ya matemáticamente se empiezan a utilizar modelos para mirar evaluación de riesgo, modelos para mirar dispersión del contaminante, modelos para mirar la dinámica, hacia dónde puede ir con el tiempo ese contaminante. En este momento estamos trabajando básicamente en el Valle del Cauca, principalmente en la ciudad de Cali, para mirar evaluación de riesgo y mirar también medición de contaminantes tanto orgánicos como inorgánicos. Estamos trabajando en la evaluación de contaminantes volátiles orgánicos aquí en la ciudad de Cali. Llevamos monitoreando año y medio. Estamos midiendo benceno, tolueno y xileno y ahorita estamos viendo NOx y SO2 como contaminantes. Estamos haciendo un monitoreo de residuos de plaguicidas en el río Cauca. También hemos medido algo de medicina, droga, que se está ya apareciendo, lo que se llaman los contaminantes emergentes. Acabamos de terminar un proyecto de evaluación de metales y retardantes de llama, que son otros contaminantes emergentes, en leche materna, en zonas críticas, aquí sobre el río Cauca. Cuando uno se dedica a estudiar un contaminante en especial, se basa en tres términos muy importantes. Uno, su nivel de riesgo, o sea, de toxicidad. Si es muy tóxico, hay que ponerle bola. Si se aplica muchísimo, se usa mucho, hay que mirarlo. Y el tiempo de vida. Hay algunos compuestos que son muy persistentes. Esas son como las tres variables que nosotros utilizamos para seleccionar los tipos de plaguicidas o los tipos de contaminantes o el tipo de contaminante orgánico que se va a estudiar. Los muestreos se hacen basándonos en modelos estadísticos. Normalmente lo que uno busca es que haya una excelente distribución de los puntos donde vamos a colocar los muestreadores. Por ejemplo, cuando estamos utilizando ahorita los muestreadores pasivos, que se dejan por periodos largos de tiempo, se hace lo que nosotros llamamos una grilla. Cogemos y espacialmente dividimos a Cali en sectores y ahí empezamos a repartir los diferentes puntos de tal manera que después los resultados nos permitan hacer mapeos para poder mirar la dinámica y la distribución de los contaminantes. Un muestrador pasivo es un artefacto que tiene la característica que se puede disponer en el sitio que uno quiere evaluar y se deja por un periodo largo, por procesos, casi siempre es por difusión, con la zona de mayor concentración a una zona de menor concentración, o sea, dentro del dispositivo. El dispositivo tiene material específico para cada contaminante y por proceso de difusión, ley de Fick, se va haciendo el proceso de absorción del contaminante sobre el material selectivo. Los muestradores activos normalmente son conectados a motores o corriente eléctrica donde se hace la succión y se toma solamente una medida puntual, aunque uno le dé 24 o 48 horas, pero toma un volumen de contaminante equivalente para un periodo corto de tiempo. Utilizamos más el pasivo en este momento, tanto en aguas como en aire.
Y eso nos permite no tener medidas puntuales del día que yo voy a tomar la muestra, sino que se puede colocar por 28 días y cuando uno lo retira nuevamente lo coloca, entonces puede lograr obtener un monitoreo de un año continuo. Cuando nosotros logramos obtener unos resultados sobre qué cantidad de contaminante hay en agua, en suelo, en aire, en leche, en alimentos, y vemos qué tanto el ser humano, las personas de esa región, están expuestas a ese producto. Podemos ver si en algún momento el grado de consumo, en el caso de alimentos, puede generar problemas. Entonces, cuando yo tengo valores de un contaminante y pienso en cómo afecta eso a la salud humana, pues estoy viendo cómo, hasta dónde puedo llegar. Por eso hacemos la evaluación de riesgo. Podemos llegar a que la persona, poderle decir, mira, estás llegando a un punto crítico de... Aquí en este caso nosotros lo que intentamos es ver hasta dónde los niveles que se tienen, es decir, el riesgo de exposición que pueda tener la persona, no generen daños muchísimo más grandes. Generalmente son afecciones respiratorias. Hasta ahora no hemos encontrado situaciones totalmente críticas. Bueno, normalmente cuando uno intenta estudiar contaminación de determinados compuestos, uno quiere decir que de pronto, por ejemplo, como en la ciudad de Cali, era muy poco la información que había, entonces tenemos que empezar a hacer como el barrido de qué tenemos y cómo estamos nosotros. Ya hemos visto cómo los factores ambientales inciden en nuestra salud y la obligación que tiene usted, que tengo yo, para ayudar, aportar a mejorar nuestro entorno. Los investigadores presentan nuevas alternativas y nosotros pues se las presentamos a ustedes para que las conozcan, se apropien de ellas. Los esperamos la próxima semana. Ha sido un placer acompañarlos, brindándoles toda esta información por las investigaciones que se desarrollan en Colombia. Eso sí, síganos a través de nuestras redes sociales.